¿Qué onda? De nuevo yo, pero ya en la noche. Este es el libro que vamos a estar leyendo. Arte de la guerra. Sun Tzu. Es un libro pequeño. No sé si sea como el original o algo así. No sé si está resumido. Esta es la versión que tengo y con la que voy a empezar. Bueno, prólogo. Tal vez no te interese la guerra, pero tú le interesas a ella. León Trotsky. Trotsky. ¿Por qué hay que interesarse por la guerra? En los últimos 15 años, más de 3 millones de personas han muerto en conflictos armados. De ellos, cerca de 2 millones fueron niños. Actualmente hay alrededor de 25 millones de personas que se vieron en la necesidad o fueron obligadas a desplazarse de sus lugares de origen debido a conflictos bélicos. En 2004, los gastos militares en el mundo superaron el billón de dólares, es decir, alrededor de $160 por cada uno de los habitantes del planeta. Piénsese esa cantidad invertida en obra pública, educación o salud. La industria de defensa mundial, o lo que algunos autores han llamado el complejo militar industrial, tiene requerimientos tales que no existe rama científica o tecnológica que no esté directa o indirectamente vinculada con ese complejo o que no pueda ser usada o aplicada en este campo. Incluso centros de investigación estatales y universidades públicas en todo el mundo es lógico que las instituciones privadas lo hagan. Tienen convenios de investigación con empresas productoras de armas y sistemas de defensa. Se estima que el número de científicos y técnicos dedicados a la investigación bélica de defensa, se dice, nunca de ataque, es enorme. Pues... Ay, se me olvidó la cámara. No. Y pues en esta industria lo que sobra es dinero. Tan solo en 2005 las ganancias de las 100 principales empresas armamentísticas superaron el Producto Interno Bruto de los 61 países más pobres del mundo. Jacques Bernard Herzog, fiscal en los juicios de Nuremberg celebrados en la zona francesa, declaró en una conferencia impartida el 3 de mayo de 1949 que las estadísticas de la historia nos enseñan que desde 1496 A.N.E. antes de nuestra era, yo me imagino que es hasta 1945, es decir, durante 3.441 años, no ha habido menos de 3.173 años de guerra, locales o generales, ni más de 268 años de paz universal. Cerca de 9.000 tratados de alianza han sido pactados durante el mismo tiempo. Cada uno de ellos debía ser eterno, no han durado, por término medio, más de 2 años. Alarmante. Dice Eric Hobsbawm que el siglo XX fue el más sangriento de la historia, pues murieron 187 millones de personas a causa de las diferentes guerras que se libraron en la centuria o bien por situaciones derivadas de ellas. Un siglo de guerra casi ininterrumpida, sin paz, salvo por brevísimos periodos, lo que ha implicado un altísimo costo no solo para los militares que pelean las guerras, sino para los civiles que las padecen. Y es que nos dice Hobsbawm, la carga de la guerra se desplazó de las fuerzas armadas a los civiles,
quienes no solo son víctimas, sino el objetivo de las operaciones militares o político-militares. Es dramático el contraste entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Solo 5% de quienes murieron en la primera eran civiles, en la segunda la cifra aumentó a 66%. Hoy se supone que entre 80 y 90% de los afectados son civiles. Los datos de los párrafos anteriores deberían ser suficientes para poner en su justa dimensión el fenómeno de la guerra, importante desde el punto de vista que se le mire, se esté a favor o en contra, y es que en la actualidad, en este mundo interconectado política, económica y culturalmente, es imposible que alguna región o país pueda escapar de las consecuencias de una guerra en cualquier punto del orbe. La destrucción de la planta industrial de un país, infraestructura, de sus servicios de salud, de sus comunicaciones, infraestructura o de su equilibrio ecológico, de sus instituciones políticas y culturales, etc., repercute inmediata e inevitablemente en sus vecinos primero y después en los demás lejos en forma de epidemia. Refugiados o desplazados, contaminación del agua y del aire, alzas o caídas de la bolsa de valores, aumento de precios, escasez de productos o sobreoferta de los que no se pudieron exportar y en muchas otras formas. En pocas palabras, la guerra nos incumbe a todos. Y es que... no es cierto. ¿Y qué es la guerra? Intentar una definición satisfactoria en este tema sería infructuoso, pues la guerra es una de las más complejas especularidades... no es cierto. Pues la guerra es una de las más complejas, espectaculares y trágicas relaciones entre los seres humanos, en la que se combinan y ponen en juego todas las esferas del quehacer social con la intrincada naturaleza de la psique humana. Carl von Clausewitz escribió que la guerra es un seto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario, por lo que las emociones están necesariamente involucradas en ella. La guerra no es nunca un acto aislado, por eso se le considera una forma de relación social. Y como son tantos los aspectos sociales y psicológicos que intervienen en ella, esta se transforma en un cálculo de probabilidades que solo necesita de un elemento para convertirse en un juego, el azar, que por cierto no falta. Ninguna actividad humana tiene contado más universal y constante. Ninguna actividad humana tiene contado más universal y constante con el azar que la guerra. Nos dice también, por último, y esta es la frase suya que más profusamente se cita, plantea que la guerra no es simplemente un seto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios. Visto así, se comprende entonces por qué prácticamente todas las grandes transformaciones en la historia mundial han estado, de un modo u otro, relacionadas y en muchos casos determinadas por la guerra, aunque en la última instancia por la política. Claro, la creación y caída de imperios y civilizaciones, la conquista de territorios y el mestizaje cultural entre pueblos, la colonización de África, Asia y América, por ejemplo, la configuración geopolítica en cada época y muchos de los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos de los que nos beneficiamos y que tuvieron primero aplicaciones militares o que surgieron de la investigación vinculada a la carrera armamentista. La internet, la llegada a la luna, la radio, el radar, la energía nuclear y tantos otros que sería largo enlistar. Incluso actividades tan aparentemente lejanas a la guerra como el cine están influidas e incluso a veces determinadas por aquella. Cuando vea indios piel roja, alemanes, japoneses o árabes en el papel de malos, reflexione acerca de la justeza de esa aseveración. La guerra ha estado con la humanidad desde el principio de su historia. Es una institución social como la ciencia, el arte o la religión, a pesar de sus nefastas implicaciones. Los seres humanos siguen empeñados en librarla. La cuestión acerca de si la guerra es inherente a la naturaleza humana o no está fuera de los límites de este prólogo, pero podemos afirmar que la guerra estará mucho tiempo entre las sociedades humanas. Siendo así, vale la pena entonces acercarse al fenómeno
y como cualesquiera que sean las características que asuma un conflicto determinado, guerra limitada, regional o mundial, convencional o nuclear, regular o irregular, fría o caliente, psicológica, electrónica o incluso comercial o económica, pueden ser descritas, analizadas y realizadas con los planteamientos de Clausewitz y Sun Tzu. Veamos algunas de las circunstancias en las que surge el arte de la guerra, libro de este último y que es el que nos ocupa el día de hoy. Bueno, en este video.